Buenos días, colchoneros. Bueno, pues estamos, como bien dice el título, en periodo entre guerras, 2 semanas en las cuales el fútbol de clubes descansa para dar entrada al de selecciones. Un debate, el de la situación y posicionamiento del fútbol de selecciones, un debate que solo sale a la palestra cuando le interesa a la prensa madridista, cuando no le interesa no molesta el fútbol de selecciones. Cuando el Madrid viene con una dinámica que no es tan buena como fuera a desear, cuando le viene bien el parón, cuando a la selección no va Vinicius porque le duele un poquito la espalda, no va Mbappé porque todavía tiene la lesión un poquito así, no va Lunin porque no les da la gana que vaya y no tienen tanto perjuicio y pueden preparar el siguiente partido y se pueden refrescar, pueden descansar y pueden prepararse, insisto, para volver con todas sus fuerzas a la competición, ahí no molesta. Si tienen que ir 7, 8, 9 jugadores del Real Madrid con las selecciones, ahí se abre el debate. Esta vez no. Esta vez no ha interesado y como aquí los que mandan son los de la prensa madridista y por ende Florentino, que es el que les indica, pues estamos teniendo un poco la fiesta en paz. Aunque yo sigo pensando que habría que darle una vuelta a esto del fútbol de selecciones, porque a mí sí me interesa el fútbol de selecciones, pero también me interesa el de clubes y me parece que estos parones para el de clubes no terminan de ser adecuados porque dicen, bueno, así descansan, se preparan, pero el Atlético de Madrid tiene 9 internacionales absolutamente fundamentales para el equipo, titulares, titularísimos y si no jugadores de rotación y no vale Norman porque tiene ese golpe en la cabeza que le impide de momento ni tan siquiera entrenar con los compañeros. Sí que está haciendo carrera continua, está manteniéndose físicamente, pero ahora mismo no puede recibir un golpe en la cabeza por la peligrosidad de las lesiones que sufrió contra el Real Madrid. Entonces, en este periodo entre guerras, pues se invita a la reflexión, al análisis. Los periodistas no tienen mucho de lo que escribir y se dedican a hacer gilipolleces. Y entre una de estas tonterías que se les ha ocurrido a los periodistas ha venido una comparación que salía hoy en el Marca entre el año pasado y este año, la temporada pasada y esta temporada, para ver un poco cómo ha cambiado el devenir de varios de los clubes implicados, ¿no? Os lo voy a mostrar porque, por ejemplo, el Barcelona este año tiene 3 puntos más que el año pasado. No es que hubiera cambiado mucho la cosa, ¿no? Llama mucho la atención, por ejemplo, esos 5 puntos que tiene menos el Atlético de Madrid que el año pasado, ¿no? Los dos equipos que más notan la diferencia entre un año y el otro son el Villarreal, que tiene en este momento 9 puntos más que el año pasado. El año pasado estuvo en situación de peligro durante una gran parte de la temporada, sobre todo la primera mitad. Hay que tener en cuenta que esta situación de peligro del Villarreal se mantuvo mientras estuvo jugando la Europa League, que yo es a donde quiero llegar y una cosa que hemos hablado muchas veces cuando hablamos de la preparación física y de los momentos físicos de los jugadores, ¿no? El Villarreal el año pasado jugó la Europa League, jugó la fase de grupos, clasificó a octavos y en octavos cayó con el Olympique de Marsella. Y a partir de ahí recuperó el tono y salvó la categoría y se quedó ahí más o menos a media tabla. Incluso hubo momentos en los que parecía que podía llegar a Europa, pero si os dais cuenta son 9 puntos más el Villarreal respecto al año pasado porque no tiene Europa. Europa es algo que desgasta mucho, es algo que mata, que hace que el físico de los jugadores se queme mucho más rápido, que lo que son los ciclos físicos que en condiciones normales en un club que está jugando Europa deberían ser 2 al año, se conviertan en casi 3, o incluso el año pasado al Atlético de Madrid el segundo ciclo se le acabó muy pronto y terminó prácticamente sin gasolina a la liga. Y si os dais cuenta, el equipo también, el Villarreal es el equipo más beneficiado de un año para otro, el más perjudicado es el Girona. Un equipo que este año tiene Europa, el año pasado no lo tenía, aparte de que se le han ido jugadores importantes, este año tiene Europa. Y tanto en Europa como en la Liga le está costando sacar puntos. Y el otro día, por ejemplo, sacó adelante un partido que lo normal era que lo hubiera terminado por empatar o perder, porque el Athletic Club de Bilbao falló 2 penaltis y uno incluso repetido lo falló. Bueno, pues lo normal es que el Girona ahora mismo tuviera 9 puntos y que fueran 13 menos que el año pasado, ¿no? Como el Atlético de Bilbao se dedicó a fallar penaltis y el Girona en el último momento marcó el suyo, pues tiene esos 12 puntos que bien podrían ser 9, insisto, por esta circunstancia.
y que podrían ser un carro menos que los del año pasado, que eran 22 en este momento, empatado con el Atlético de Madrid. Pero este análisis respecto al año pasado me parece mentiroso. Y os voy a explicar por qué. El año pasado el Atlético de Madrid recibía, creo recordar que era en la octava, es decir, una jornada antes, igual que en esta, yo creo que era la octava jornada, en el Metropolitano Atlético de Madrid-Real Madrid. Y el Atlético de Madrid recibía al Real Madrid a 8 puntos, que me dices, oye, si solo había empatado un partido y perdido otro, que son 5 puntos los que había perdido en la novena jornada, ¿cómo podía estar a 8 del Madrid habiendo perdido solo 5 puntos en el momento de recibirle en el Metropolitano? Pues por algo que en estos números no salen y que es una historia y que es una realidad que condicionó mucho al Atlético de Madrid a lo largo de toda la primera vuelta, que es el partido contra el Sevilla. Si os acordáis, en la tercera jornada de la liga pasada tenían que jugar Atlético de Madrid y Sevilla en el Metropolitano. Hubo una alarma que nos llegó a todos al móvil de que iba a haber una tormenta, de que íbamos a morir todos. Se suspende un partido en el que caen 4 gotas mal contadas encima del estadio y andamos con un partido menos hasta diciembre. Sin embargo, ese partido que se juega en diciembre y se gana contra el Sevilla, aquí ya lo contabilizan. Y es mentira, en ese momento el Atlético de Madrid no tenía 22 puntos, tenía 19 y un partido menos. Y no es exactamente igual medir las cosas así que como sucedieron realmente, porque el Atlético de Madrid, insisto, había perdido 5 puntos, mientras que el Real Madrid no había perdido ninguno. En el momento en el que llegó al Metropolitano, llevaba todos los puntos, veis que ahí llevaba 24 de 27 y los 3 que le faltan son los del Metropolitano. El Madrid tenía 5 puntos más que el Atlético de Madrid, más otros 3 del partido extra jugado, o el partido de menos jugado por el Atlético, como lo queráis ver. Son 8 puntos. Y no es lo mismo recibir al Real Madrid a 5 puntos que a 8. Porque si el Madrid sale del Metropolitano con 11 puntos de ventaja, te gana y sale con 11 puntos de ventaja, pues lógicamente no es lo mismo que si tú has jugado ya ese partido y te presentas jugando contra el Real Madrid a 5 puntos en vez de a 8. Es que la diferencia es tremenda. Es que podría haber salido, por mucho que tuviera un partido menos el Atlético de Madrid, podría haber salido el Madrid del Metropolitano con 11 puntos. Resulta que esa fue la primera y última derrota del Real Madrid en toda la temporada pasada y hasta que hace una semana perdió con el Lille en Champions. Y el Atlético de Madrid estaba ahí y estaba muy cerca del Real Madrid, si pudiéramos contar con esos puntos, esos 2 puntos, esos 3 puntos que ya sí que cuentan en esta lista contra el Sevilla y que no pudimos contar con ellos hasta diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este año no estamos tan ahí. El año pasado hubo una primera vuelta bastante buena. Es verdad que al final de la primera vuelta se pierde contra el Athletic Club de Bilbao, se pierde contra el Barcelona, que son 2 partidos que se pueden perder perfectamente y te quedas descolgado de los primeros puestos y ya a la segunda vuelta empiezan esos partidos perpetrados a domicilio tipo Las Palmas, tipo el Alavés, que hicieron que además de quedarnos mucho más atrás diéramos una muy mala imagen. Tenéis que tener en cuenta que desde este punto en el que se analiza la liga del año pasado, en el cual estamos a 2 puntos de Madrid, insisto, contando con esos 3 puntos que le ganaríamos al Sevilla en diciembre, el Madrid no volvió a perder un partido y el Atlético de Madrid pues perdió 4 o 5 y todos ellos de mala manera a domicilio, menos el último que se perdió en casa contra Osasuna, que ya fue perpetrar lo imperpetrable, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el Atlético de Madrid, en la primera vuelta el año pasado, y teniendo en cuenta que era un equipo hecho y un equipo que mantenía la misma estructura que el año anterior, pues era un equipo que iba solo, no hacía falta meter a jugadores en la dinámica del equipo, no había necesidad de que se asimilaran ciertos automatismos, no había necesidad de que se conocieran unos jugadores con otros para generar asociaciones. Y sin embargo, ahora hay jugadores muy importantes nuevos, hay 4 jugadores que son prácticamente titulares que han venido nuevos, que son Sorloth, Julián Álvarez, Gallagher y Lenormand, que tienen que entenderse y que tienen que meterse en la dinámica del equipo. Y esto no se ha conseguido de una manera rápida, salvo en el caso de Lenormand. Porque Gallagher pudiera aparecer en los primeros partidos, incluso que metió 2 goles al principio, que había caído de pie, pero en los últimos partidos también está más perdido que una mona. Y entonces, en este sentido, pues yo creo que tenemos que irnos a buscar a otra ventanilla más allá de lo que es la adaptación de los jugadores nuevos al
al equipo. Tendríamos que ir a preguntarnos a la dirección deportiva, a lo que es el cuerpo técnico, cuál es el plan. Es una pregunta que yo hago un vídeo sí y otro vídeo también, y sobre todo en verano, cuando se hablaba de jugadores para un mismo puesto absolutamente opuestos el uno con el otro, cuando realmente se iba a fichar al jugador de los de la lista que estuviera más a tiro, y cuando al final se hace un equipo con un perfil de jugadores y luego se juega de otra manera, una manera divergente a los jugadores que tú tienes, ¿no? Y en este sentido, y el partido de la Real Sociedad a mí me parece suficientemente preocupante como para preguntarnos una vez más cuál es el plan. El Atlético de Madrid tiene que definir una identidad. Y esto ya estamos dirigiéndonos de manera directa al cuerpo técnico y a la dirección deportiva, porque si el cuerpo técnico describe una identidad del equipo, diseña una identidad del equipo, una forma de jugar, una forma de entender el fútbol, los jugadores que traiga la dirección deportiva tienen que ser acordes con esto. Lo que no puede ser es que en el momento en el que te quedas sin Lenormand, el equipo defienda 15 metros más atrás o 20. Que pasemos de defender fuera del área a defender en la línea del área pequeña, en la línea de 5. Que pasemos a otorgar toda la posesión del balón al rival, todos los ataques y no tener ni siquiera salida a la contra. Que no amenacemos en todo un partido a un rival al cual le vamos ganando, el cual no tiene un delantero centro, no tiene ese poder en el área que podamos tener nosotros, y sin embargo nosotros no amenazamos su área y ellos están continuamente sin ningún éxito rondando la nuestra, ¿no? Y al final, pues un zapatazo desde lejos pues te puede ir al tercer anfiteatro o a la escuadra, que es lo que pasó, y por eso perdimos 2 puntos con la Real Sociedad. Y por eso tenemos 5 puntos menos que el año pasado, que si no recordáis mal, terminó en desastre absoluto el año. O sea que esto es lo primero que tenemos que definir. ¿A qué queremos jugar y con qué jugadores contamos para realizar ese juego? Porque el Atlético de Madrid está en una situación que es complicada de cara a competir una liga. Y me voy a explicar. El Atlético de Madrid no está al nivel de Real Madrid y Barcelona ni en presupuesto, ni en jugadores, ni en infraestructuras, ni en apoyos institucionales, ni en apoyos de la prensa, ni en muchísimo menos en arbitrajes, ni en apoyo de aficionados, etcétera, de otras ciudades, etcétera. El Atlético de Madrid es una isla que está molestando entre los que no tienen nada que hacer y el Real Madrid y el Barcelona. Es decir, hay absolutamente una gran mayoría de equipos, que son 17, que el día 1 de agosto o el día 15, cuando empieza la liga, saben que tienen un 0,0% de posibilidades de ganar la liga. Incluso cuando el Girona era líder el año pasado, todo el mundo sabía que no iba a ganar la liga el Girona. Incluso teniendo descanso entre semana porque no jugaba Europa, todo el mundo sabía que a la larga el Girona acabaría cayendo porque era un equipo de un solo ciclo físico y acabaría cayendo. Y acabó cayendo. Acabó haciendo una segunda vuelta de lo más vulgar, que prácticamente le adelantó todo el mundo. Le pasó el Barcelona, nosotros estuvimos a punto cuando estábamos a tropecientos puntos de ellos. Pero es que estos 17 equipos tienen un 0,0% de posibilidades de ganar la liga cuando comienza, lo cual para una competición es absolutamente dramático. Absolutamente dramático. ¿Qué es lo que pueden estos equipos hacer? Pues pelear esa cuarta plaza de Champions, pelear por entrar en Europa y muchos de ellos por no descender. ¿Dónde pueden estos jugadores y estos técnicos de manera, digamos, individualizada, es decir, egoístamente y no pensando en el equipo, sino pensando en sus carreras, en su proyección individual, en obtener un buen contrato, en cambiar de equipo, en que le fiche el Madrid o el Barcelona y como tercer plato el Atlético de Madrid? ¿Dónde pueden darse a ver? ¿En qué escaparate? En los partidos contra estos equipos. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, hace unas semanas teníamos a Luis García, entrenador del Alavés, haciendo rotaciones masivas, un equipo que no juega Europa y que no tiene por qué descansar tanto, haciendo rotaciones masivas en el Bernabéu. Un equipo que se encuentra regalándole al Madrid un 3-0 facilito y que en los últimos minutos mete unos cuantos titulares, el Real Madrid saca unos cuantos suplentes y de repente 3-2. Y se van del Bernabéu pensando que tal vez en según qué circunstancias y a lo mejor si hubieran planteado de otra manera el partido,
tal vez hubieran podido llevarse algún punto del Bernabéu, pero claro, como hicieron rotaciones masivas, y estos mismos equipos, cuando juegan con el Atlético de Madrid, ahí sí que ven el escaparate, ahí sí que ven que pueden meter mano. Por dos motivos. Uno, porque hay un escalón entre Real Madrid y Barcelona y el Atlético de Madrid. Entonces, estos equipos que contra el Madrid y Barcelona deciden rotar porque dan el partido por perdido y ni se lo pelean, resulta que contra el Atlético de Madrid te sacan lo mejor. Corren más que nunca, pelean más que nunca. Yo siempre veo jugadores ultramotivados contra el Atlético de Madrid. Siempre veo jugadores que se tiran al suelo, que fingen, que intentan provocar penaltis, que piden tarjeta, que están ultrametidos en el partido para sacar esos puntos. Nosotros somos de los tres grandes, entre comillas, porque nosotros, insisto, estamos ahí en un escalón intermedio entre los que nada tienen que hacer y los que o tú o yo vamos a ganar la liga. Nosotros tenemos ahí ese mínimo porcentaje de victoria o de campeonato o de título todos los años que no tienen todos los que vienen detrás y que está muy lejos del porcentaje que tienen los dos de arriba. Pero nosotros a ese mínimo porcentaje tenemos que preguntarnos si nos queremos agarrar, si queremos ir a por ese mínimo porcentaje o nos vamos a juntar con los del 0%. ¿Nos va a bastar con ser terceros? Eso es algo que nos tenemos que preguntar. Si queremos ir a por ese título, si queremos agarrarnos a ese pequeño porcentaje, o vamos a seguir permitiendo que todo el que quiera un minuto de gloria decida que lo tiene contra el Atlético de Madrid. Porque, insisto, por un lado está esa diferencia que hay entre el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona, ese ser un equipo un poco más asequible que los dos de arriba, y por otro lado está cómo planteamos los partidos y cómo, sobre todo fuera de casa, le decimos al rival, toma el balón, tomad lo que puedas, intenta atacarnos, vamos a ver si salimos a la contra. Entonces, ese permitir, ese que todo el mundo sepa que hay un partido de los tres grandes que es accesible y en el cual pueden, digamos, pues consagrarse, ¿no? Pueden conseguir un nuevo contrato, puede ser que les vea el mundo, todo el mundo señala al mismo equipo, que es el Atlético de Madrid. Es el día en el que todos quieren consagrarse. Es el día que ven accesible ganar a un grande. Cuando juegas contra el Atlético de Madrid en tu casa. Porque en nuestra casa bien que se cierran todos atrás. El empate del Español es un milagro. Es un auténtico accidente. El Español mereció salir goleado, pero nos empató a 0. Porque no atinamos con la portería en más de 40 tiros. Bueno, te puede pasar, pero no es el día que el Español había elegido para consagrarse. Vamos a esperar a ir al campo del Español. Pues ya veréis cómo allí presionan bien arriba, van a por nosotros, allí tiran pases arriesgados. ¿Vosotros habéis visto el fútbol como es ahora mismo? Ahora mismo el fútbol es pase de seguridad, 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 balón a la olla. Pase de seguridad, pase de seguridad, pase de seguridad, pase de seguridad, balón en largo. Y así es el fútbol. Y sin embargo, contra nosotros, estos equipos en su casa filtran balones, intentan paredes, se meten por dentro, porque nosotros les dejamos, porque saben que nosotros nos vamos a meter atrás, porque saben que nuestro centro del campo va a permitir a su equipo llegar a nuestra área y porque ahí saben que tienen posibilidades de pescar alguna. Nosotros hemos hecho partidos buenos fuera de casa, como el de Bilbao, en el cual, sin hacer gran cosa en ataque, hasta los últimos minutos en los cuales el Bilbao se rompe y nosotros les llegamos varias veces con cierta facilidad, pero nosotros el resto del tiempo lo que logramos es que el Athletic Club de Bilbao no tenga ni una sola ocasión. Ni una sola ocasión. Un tiro a puerta en todo el partido. Y ese fue el partido fuera de casa en el cual el plan, digamos, salió bien, porque el rival no tuvo ocasiones, pero contra el Rayo nos pegó un meneo en la primera parte, tuvieron ocasiones, estuvieron todo el rato en nuestro área, el Celta aún más, la Real Sociedad les damos el balón y no es que nos dieran un baño, pero es que estuvieron dando vueltas por nuestro área todo el partido, rematando desde fuera del área, balones que se iban a las nubes, balones que todavía no han botado y al final uno que entra por la escuadra. Golpe al micrófono, de los míos típicos, de los de toda la vida. O sea que nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Abrir esa puerta para seguir siendo ese equipo de los grandes al que están esperando todos en su casa para consagrarse, para hacer el partido del año, para que les vea el mundo, para ver si obtienen un mejor contrato? Todo el mundo quiere ganar al Atlético de Madrid porque nos mostramos accesibles y sobre todo fuera de casa. ¿Qué pasa en casa? Que en casa presionamos, nos vamos arriba, les metemos en su campo, les estamos atacando todo el partido
Y resulta que los equipos en nuestra casa no vienen tan lanzados. Reservan algún jugador en el banquillo, no sacan todos sus cañones, piensan que a lo mejor en el segundo tiempo pueden sacar algún delantero que no han utilizado. Son reservones, vienen a defenderse. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que el Atleti en casa juega de otra manera. La gente no es gilipollas. O sea, si, los demás equipos pueden ser malos, pero gilipollas no son. Y saben perfectamente que el Atleti en casa es una pisonadora o es un equipo muy ofensivo y que fuera es un equipo muy permisivo que muchos días ni siquiera se deja los huevos, que te va a dejar jugar y que te va a permitir que tú te luzcas. Y esa segunda imagen es la que yo creo que deberíamos cambiar, porque los equipos que a nosotros no nos temen en su casa, al Real Madrid y al Barcelona sí. Que todos intentan también dar buena imagen, sí, pero desde el temor, desde jugar a la contra. El otro día el partido de Villarreal en el Bernabéu es lamentable. La primera parte todavía tiene algo de ambición el Villarreal, la segunda parte no llega ni al área. No es que no tire a puerta, es que no llega ni al área. Entonces, y el Real Madrid no es que les diera un baño, el Real Madrid jugó como está jugando, de una manera con poco fútbol, intentando que sea la pegada la que les proporcione los puntos. Pero es que ganan como el Cid, o sea, se ponen encima del caballo y ya el rival les entrega la cuchara, les regala un penalti o cualquier cosa, y si no el árbitro directamente. Lo que quiero decir es que no necesitan hacer nada para que el rival se rinda porque ya está generado ese miedo, esa atmósfera de terror en la cual el rival pues no puede ni presentarse prácticamente. Y sin embargo a nosotros nos están esperando porque ven que es ese equipo de los tres grandes que está un poquito por debajo en el escalón y que es accesible y que le puedo meter mano porque además su forma de jugar fuera de casa me lo facilita. Entonces es esto, es esta última frase la que nos tenemos que plantear. Si nosotros lo que queremos es ser esa víctima propiciatoria a domicilio y por lo tanto que todos los equipos piensen que el Atlético de Madrid es el equipo accesible y por eso tenemos a todos los equipos jugando como juegan contra nosotros. Pues como si fuera una final de Champions. Esa es un poco la reflexión mía respecto a la forma de jugar del equipo. Que yo insisto, tú puedes jugar a la contra. Lo dije el lunes, se puede jugar a la contra, no pasa nada. Metí un gol en el minuto 1, pues a ver qué sabes hacer. A ver qué sabe hacer el rival en ataque, un equipo que no tiene 9, que tiene a Oyarzábal y que le estamos invitando a que eche balones al área cuando no tiene un rematador claro ni un jugador que pueda ganar la posición a nuestra defensa para rematar esos balones. Pero les estamos permitiendo los tiros desde fuera y al final pasa lo que pasa. No les estamos amenazando su área, con lo cual en vez de atacarnos con 6 o con 5 nos atacan con 8, porque con dejar 2 arriba, perdón, con dejar 2 atrás con Julián les valía para que no tuviéramos ni un solo ataque. Entonces, esa es la pregunta, ¿cuál es el plan? ¿Por qué nuestro equipo cuando juega a la contra ni siquiera amenaza al rival? ¿Por qué ni siquiera amenazamos? ¿Por qué no somos capaces de desplegar el juego cuando robamos el balón, de desplegar jugadores, de hacer llegar el balón arriba, de que alguien se incorpore en la contra? Pues esa es la pregunta y eso es lo que entiendo que el cuerpo técnico tiene que estar ahora mismo reflexionando, ¿no? Bien, dicho esto, que a lo mejor ha sido un pelín coñazo, volvemos a esta imagen. Pues el Atlético de Madrid sigue tercero, es verdad que estamos a 7 puntos del Barcelona. Una liga no se pierde en octubre a 7 puntos del primero, pero es verdad que te da muy poco margen de error y tenemos que tener esto en cuenta a la hora de ir a jugar fuera de casa. Jugamos contra el Leganés en casa, es un partido de esos que a nosotros se nos atragantan. Si logramos meter un gol más o menos rápido, puede ser un partido plácido, pero si se va prolongando, se va avanzando el partido y no metemos gol, pues nos podemos encontrar con un expediente español, ¿no? Ese es el siguiente partido que tenemos, esta semana no, el día 20, y luego tenemos la salida al Benito Villamarín a vernoslas con el Betis, que es una salida pues que normalmente nosotros solemos solventar bien, es un campo que no se nos da mal, pero que más veces que otras lo que hacemos es empatar. Entonces habría que mandar otro mensaje, habría que intentar ser más ambiciosos fuera de casa y espero y deseo que sea ese el plan que tiene ahora mismo el cuerpo técnico respecto al partido del Benito Villamarín. Mirad, yo quiero enseñaros una cosa porque como la gente se aburre, pues vienen las publicaciones de estas páginas que yo siempre os digo, por favor,
ni se os ocurra creeros nada. Cuando llega al mercado de fichajes hay una serie de páginas que son absolutamente falsas, todas, que todo lo que ponen son clickbait y gilipolleces. Y, por ejemplo, te vienen esta página que se llama fichajes.net, que son especialmente, o sea, de coña. No podemos tomárnoslo en serio porque todos se lo inventan. Julián Álvarez se arrepiente de fichar por Atlético de Madrid, ¿vale? Muy bien. Se arrepiente Julián Álvarez de fichar por el Atlético de Madrid. Bueno, vamos a detener esta pantalla y vamos a ver si podemos presentar otra, ¿vale? Vamos a presentar otra pantalla que también va a tener su gracia. Alexander Solo son los mismos, fichajes.net. Arrepentido de su fichaje por el Atlético de Madrid. Suena salida. Un cuarto de hora después de venir al Atlético de Madrid, jugadores que todavía se están adaptando al equipo, incluso el entrenador todavía se está adaptando a los jugadores y no tiene claro, porque es uno de los problemas que tenemos, que el entrenador no tiene claro cómo vamos a jugar con los jugadores que tenemos, está haciendo pruebas y algunas le están saliendo realmente mal, pero tiene que adaptar a Sorloz al equipo, que es un jugador con unas características que nada tienen que ver con los que teníamos el año pasado. Tiene que adaptar a Julián Álvarez, que nos puede proporcionar diferentes soluciones, pero que yo creo que hay que ponerle donde a él le gusta, no donde pueda aportar soluciones de carrilero o de mediocentro, de posiciones extrañas, y hay que adaptar también un poco a Conor Gallagher. Insisto, desde mi punto de vista, aparte de volveros a insistir en que en fichajes.com, fichajes.net, esto es Atleti, hay una serie de webs por ahí que son absolutos clickbaits, que solo lo único que hacen es llamar la atención para que entres y que no dicen más que gilipolleces, porque todo esto lógicamente es mentira, que se aburren ahora en este periodo entre guerras y nos publican estas papanatadas, ¿no? No os los creáis, os lo digo una vez más, ir a fuentes o a medios que consideréis razonables, que no os digan tonterías y que sean más o menos confiables. No vayáis a Marca, no vayáis a As. Cuando vayáis a estos medios exclusivamente es para coger las noticias que dan y analizarlas desde un punto de vista crítico. No os creáis nada de lo que dicen. Y desde luego no os creáis estas páginas de fichajes.net.com, estos Atleti y semejantes, que es que parecen una broma y todavía hay gente que se lo traga. Así que, amigos, en estos días en los que no hay fútbol, todo lo que veáis nos puede invitar a la reflexión. Estos jugadores, insisto, que nos quieren decir que están descontentos porque no terminan de salirles las cosas bien, no tienen ningún problema en el Atlético de Madrid. Simplemente se están adaptando. Están intentando tanto el Cholo adaptarse a ellos como ellos adaptarse al Cholo y a sus compañeros. Intentando jugar mejor y se están haciendo pruebas que, por ejemplo, la del otro día no dio ningún resultado. La de la Real Sociedad lo que se intentó, que es jugar a la contra, no dio resultado porque jugar a la contra es defender y salir a la contra. Cuando puedes defender pero no salir a la contra, la mitad del plan, el 50% ha fallado y por lo tanto empatas, que es lo lógico. Así que mientras estoy seguro de que el cuerpo técnico está dándole vueltas a cómo mejorar el rendimiento del equipo, porque eso no se deja de hacer si eres entrenador en ningún momento, pues vamos a ver un poco los partidos de España, que yo sí que soy muy de la selección, pero es verdad que los ponen en unos momentos un poco surrealistas, ¿no? Yo a lo mejor dejaría la época de Navidades, ¿no? Haría un pequeño parón ahí en Navidades y que se jugaran 4 o 5 partidos de selecciones ahí, o a lo mejor todo a final de año, o a lo mejor todo al principio, pero desde luego estos parones una vez al mes no vienen bien a los equipos, no vienen bien a las selecciones porque te encuentras con que en un parón tienes a todos. España en el parón anterior tenía todo el equipo y ahora tiene un montón de bajas, con lo cual la competición que está jugando España pues queda completamente desvirtuada porque vamos a jugar estos días con la mitad del equipo. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí el calendario le tiene que dar una vuelta. Que no es que no moleste ahora el parón, pero a mí las selecciones también me gustan. Entonces, lo único que hay que hacer es colocar bien el calendario y que una cosa no moleste a la otra. Así de sencillo. Y así los del Madrid no podrán quejarse cuando les interesa o que les parezca muy bien cuando también les interesa. Y podemos ser un poquito coherentes y dar las noticias o dar la opinión que sea siempre la misma. No que ahora, como los míos buenos están con el club, no me molestan las selecciones, pero cuando los míos buenos tienen que irse, ahí sí me molesta.
y es una injusticia que dispongan de mis jugadores, y ahora que el Atlético de Madrid tiene 9 por ahí, me parece genial. Pues yo creo que eso hay que mirarlo para todos, no solo para tu equipo, y reorganizar un poquito el calendario, que creo que es en lo que están los jugadores con las protestas que están teniendo y sobre todo con la cantidad de lesiones que está habiendo últimamente, ¿no? Así que vamos a disfrutar lo que nos dejen de la selección y a volver con el Atlético de Madrid con las fuerzas renovadas la semana que viene. Disfrutar, buen fin de semana, amigos, y Forza Atleti.